El café es una bebida de las más conocidas y de las más consumidas en el mundo. El café es una de estas cosas que nos ponen de buenas prácticamente durante todo el día y que nos acompaña en los buenos momentos de nuestras vidas, en algunos casos en los malos momentos, pero son mucho más los buenos ratos que acompañamos con un buen café. Un buen café nos sirve para una plática cotidiana, para cerrar un negocio, para iniciar o continuar un romance, o para leer un buen libro, simplemente para estar disfrutando de una lluvia junto con una buena taza de esta aromática bebida. Y bueno, el café se ha convertido en un producto importante en el mundo y en México está tomando un valor que no le habíamos dado en este país, pero que afortunadamente se empieza entre los mexicanos a valorar su calidad, a buscar mejores granos, mejores bebidas. Y bueno, poca gente sabe tanto de café como quien me acompaña hoy aquí en esta mesa de interrogatorio. Es Pedro Manuel Gómez Orozco, que es un experto en el tema y por eso le doy las gracias que me acompañe hoy en esta sala. Pedro Gómez, conocido en el mundo del café como Pedro Gómez. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación aquí. Pues ahora yo soy el presunto culpable. Ahora tú eres el interrogado. Muy bien. Y para empezar, Pedro, bueno, tú eres aquí tapatío, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo llegas tú a este tema del café? ¿Cuáles son tus referencias? Digo, muchos tenemos la referencia del café pues en la casa de uno, donde te lo preparaban de niño a veces con leche o así tal cual. Y que bueno, pues es nuestro primer acercamiento con el café. ¿El tuyo cuál fue? ¿Cómo te acercaste tú al café? Pues bien, como bien dices, o sea, finalmente tomaba café de pequeño, ¿no? Uh-huh. Como todos, con leche. Pero realmente empecé en el mundo del café por ahí en el año del 99, uh-huh. Cuando tenía sobre 17 años, a punto de cumplir 18 años. Entré a trabajar en una empresa donde, pues, más que nada por la necesidad, ¿no? De que estaba estudiando y necesitaba un trabajo. Entonces entré a trabajar en una empresa como ayudante en la barra. Uh-huh. Una empresa que al día de hoy ahí está funcionando, ya no igual, creo yo, de la misma manera, pero ahí empecé en Café Martinique. Cuando estaban ahí por López Cotilla. Por López Cotilla, sí. Es correcto. Con el señor Aniceto López, con Guillermo López. Ahí básicamente pues empecé como ayudante en una barra. Uh-huh. Me acuerdo que confundía el agua quina con el agua mineral. ¿Qué es eso? No sabía, sí. ¿Qué es un espresso? ¿Qué es un americano? ¿Qué es un latte? Nada. Ayudando a lavar vasos o que hay que arreglar el baño. Inclusive me pasaron de ayudante de mesero, estuve de garrotero. En algún momento después, al pasar el tiempo, estuve de mesero. Uh-huh. Por ahí faltó el de la barra, meses después, y me tocó estar en la barra un día completo, luego días completos o turnos completos, ¿no? Entonces, y me fue gustando cada vez el tema de café. Obviamente lo seguía tomando como cualquier otro, con azúcar, fríos, como sea, ¿no? Ahí aprendí realmente cómo se prepara el café. Uh-huh. Afortunadamente. Porque era un lugar que, digamos, tenía cuidado por el producto. O sea, fue una cafetería que se abrió pensando en tener una buena barra de café. O sea, no era al ahí se va como en muchos lugares, ¿no? Sí, efectivamente, a diferencia de otras barras, pues ahí se tostaba el café. Sí. Entonces era una barra que tostaba su propio café, traía granos de diferentes partes. Y de alguna manera no tuve otra referencia. Entonces no podría decir en ese momento que éramos mejor o peor, simplemente era lo que me tocó vivir, uh-huh. ¿no? Y afortunadamente fue muy bueno lo que me tocó vivir. Entonces, sí, fuimos un ícono en ese momento, sí. Definitivamente. Y además siempre he sido muy apasionado. Uh-huh. O sea, en general, ¿no? De las cosas que hago, trato de lo que hago, pues hacerlo bien. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy en ese momento, en ese trabajo, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí. Y va en todo, ¿no? Y entonces era desde el servicio, la atención o la preparación de bebidas.
Y fue evolucionando realmente, el proceso fue muy evolutivo, interesante, porque estábamos ya luego en la misma empresa teníamos un área de comercialización donde se vendía el café tostado a cafeterías, restaurantes, y de poco a poco nos pasaban algunos clientes para asesorarlos o explicarles un poquito de la preparación. Realmente se daban cursos muy básicos al inicio, obviamente, de un par de horas. Y al mismo tiempo que explicábamos, pues íbamos aprendiendo, ¿no? Había una retroalimentación del cliente, conocíamos el producto, ¿no? Poco a poco. Se tostaba de una manera, había obviamente ciertas regiones, las mezclas de café, que antes, bueno, pues también se manejaba mucho ahí hermetismo, ¿no? Con las mezclas, los orígenes, el tostado, ¿no? Como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Sí, claro. Era un estilo, ¿no? Finalmente, era un estilo. Son formas. Uh-huh. Y bueno, pues con el pasar del tiempo, pues fuimos aprendiendo un poquito más, dando mejores cursos, cada vez llegaba más gente, empezamos a comercializar equipos, máquinas de café, molinos, insumos en general, ¿no? Sí, se convirtió en un distribuidor de café, un distribuidor de equipos, o sea, y en un capacitador, Martinique, en su momento, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Y entonces, obviamente no voy a decir que yo lo aprendí solo, claro que no, pero pues crecimos juntos, realmente. Sí. Porque había muchas cosas que obviamente fuimos creciendo de la mano, ¿no? Aprendiendo juntos, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, las bases me las dio ahí el señor Aliceto López, con los principios de elaboración del espresso, la preparación. Fue mi primer contacto con una máquina espresso de palancas, ¿no? Era muy común, recuerdo, cada vez menos, ¿no? Que la gente se refería al espresso, ¿no? Con este movimiento. Sí, por las palancas. Por las palancas, exacto. Y hoy en día, las viejas cafeteras. Ahora me das un espresso. Sí, exacto. De hecho, les he preguntado a algunos pues, participantes en los cursos que damos actualmente y no, pues resulta que ese término no lo conocen. No, ya la gente joven pues dejó. Claro. Hay algunas cafeteras que lo hacen ya nomás por una nostalgia o por algo claro. Vintage, como se llama. Y quedan algunos equipos, ¿no? Sí, todavía quedan de allá de los 60, 70, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Entonces, pues básicamente así fue el inicio, ¿no? Pero, como tú dices, bueno, pues te atrapan las pasiones. Claro. Es digamos, un rasgo de tu personalidad. Pero estas pasiones, obviamente, uno puede ser apasionado del fútbol y no entenderle. Uno puede ser apasionado de un deporte o tener una pasión por algo, pero no ser más que eso. Claro. Tú empezaste así con esa obsesión que te dan las cosas por hacer las cosas bien, pues a pasar más allá de lo que te enseñaban ahí en Martinique. O sea, empezaste a aprender fuera también. Sí, definitivamente. De pronto, en general soy una persona, me puedo describir como en ciertas cosas excesiva, compulsiva, ¿no? Pero bueno, trato de definirme como de manera positiva, que no me conformo con lo que me dan, ¿no? De pronto estas explicaciones, esto va así, ¿no? ¿Pero por qué va así? Sí, claro. Pues ¿por qué iba? No, pero ¿por qué va? No, tampoco, ni que fuera qué, ¿verdad? Exacto, entonces... Ni que fuera mandamiento de la ley de Dios. Exacto, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí hay unas cosas que obviamente para mí son básicas, ¿no? Y que lo sabré tal vez después, pero en el plano aquí donde estamos, dije, no, tengo que saber por qué. ¿Por qué el portafiltro, por ponerte un ejemplo, no? Sencillo, no servía en ese momento. Es que no sirve. ¿Por qué? Que lleva tantos gramos de café y tanto. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos, no? A ver. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Así es. Entonces, me di cuenta de muchas cosas, que nada más se decían, que había una verdad a medias, pero no completa, pero faltaba en muchos de los casos comprobarla, ¿no? Entonces me di a la tarea poco a poco de ir comprobando esas cuestiones. Y fui descubriendo, obviamente, pues que mucho de eso era cierto, pero de una manera más completa, ¿no? Tú de alguna manera eres de los pioneros, no sé si se hace el pionero, pero por lo menos sí eres de los que iniciaron en Guadalajara a desarrollar este concepto de barista para el café. O sea, antes, claro que siempre ha existido cafeterías, claro, incluso esas que decimos de palanca, ¿no? El Madrid, el Martinique. Pero sin embargo, quienes las operaban no eran gente que estaba ni especializada ni preocupada por la calidad del producto. De alguna manera tú fuiste de los pioneros aquí en Guadalajara que iniciaron a desarrollar el concepto de barista como un profesional, como un experto que se preocupa porque el espresso sea de acuerdo
a ciertas reglas y a ciertos cánones, o el americano, o el capuchino, o el latte. De alguna manera tú fuiste pionero de este movimiento que ahora afortunadamente ha crecido, pero tú fuiste, si no el primero, de los primeros que se metió a esta modalidad profesional, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre le doy su lugar a los demás, como bien dices, toda la gente que ha estado atrás de esto por muchos años, Sí. ¿no? Digo, yo tengo incluso cierta edad y pues obviamente, en el momento que yo empecé había gente que ya hacía café, desde luego. Pero sí, soy de los pioneros, digo somos porque fuimos una serie generación, una digamos. generación, ¿no? De baristas, hablando de la primera competencia de baristas, ¿no? Que arrancamos con este hambre de conocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, realmente no lo sentimos, bueno, yo en mi caso no lo sentí tanto así en su momento, porque finalmente, como te dije, iba así como de la mano, ¿no? Fue lo que me tocó vivir. Pero es cierto, realmente, pues sí había poco conocimiento, ¿no? Hablando de esta ola nueva, ¿no? De barras de café, Sí, de baristas. y de barras de café, no nomás por decir barras de café, Claro. que realmente marcó un cambio importante en la calidad de cómo bebemos café, pues en el país. Es correcto. Realmente, ¿no? Pero dentro de estas obsesiones, porque tengo que hacer un corte, yo diría, o de esta motivación que tienes por el perfeccionismo, eres alguien que conoce prácticamente todas las etapas del café, o sea, conoces lo que es la cafeticultura, el campo, lo que es el tueste y lo que es el producto final. Me gustaría que ahora que regresemos de este corte nos platiques cómo te formaste, dónde te educaste, dónde fuiste a cursos, qué cursos has tomado para conocer todo esto. ¿Te parece? Sí, claro, Gracias. desde luego. Estamos de regreso, hoy estamos platicando sobre café y tengo aquí a un experto en el tema, Pedro Gómez, que luego ya no sé cómo presentarte, Pedro, porque presentarte como barista pues es una parte, pero además, ahorita vamos a platicar de eso, pues tú has sido maestro de muchísimos baristas en todo el país, pero luego pues has sido, eres tostador de café y también has enseñado a otros a hacer tostados, o sea, eres también un maestro tostador, pero pues también has hecho cursos de catación, o sea, pues la verdad es que es medio complicado ya porque te has convertido en un experto del café realmente, que tienes esa ventaja, esa virtud de no solo el conocimiento teórico, el conocimiento práctico del tueste, sino también la mano que se necesita para que en la taza salga un producto maravilloso. Entonces pues ya me cuesta trabajo cómo presentarte. Me quedé en el corte con la inquietud de que nos platicaras cómo te fuiste formando, o sea, cómo fuiste adquiriendo de ese aprendizaje entre cotidiano de chamba a irte especializando, a hacerte barista, a hacerte tostador, a hacerte catador, todo esto, ¿no? Muy bien, pues tal vez suene muy extraño, ¿cómo lo voy a decir? Obviamente, a lo largo de todo este tiempo he tomado algunos cursos, ¿no? Sí. Pero pues sí me tocó en una etapa, como comentabas al principio, de ser pionero, pues ser muy autodidacta. No, sí, es que no había mucho. Digo, si ahorita todavía Ajá, no hay gran cosa, ¿eh? Claro, o sea, no era como, bueno, voy a tomar este libro y empiezo, o sea, no. Mucha de la información pues no estaba tan a la mano, tan No estaba al ni alcance. siquiera en español, ¿no? No, exacto, o desglosada, o sea, realmente no. Entonces fue precisamente el ir observando el día a día, en esta parte inicial, ¿no? Sobre todo, de probar el café, de conocerlo, ver cómo se tostaba, empezar a investigar un poquito, ¿no? Fueron algunos años después que me tocó ir alguna vez ya a una finca, ¿no? Porque de pronto sí pareciera que debe de ir todo de la mano, que así debería de ser obviamente, pero de pronto está muy separado esta parte del área de la finca, de todo lo que es el tema de la cosecha, de todo lo que es el beneficio, todo el proceso por el que pasa el café hasta antes de ser tostado, de pronto está muy separado a cuando se va a tostar el café, ¿no? Entonces, Sí, como que hay una gran brecha, como que a partir de que llega a la ciudad del café en el costal,
como que de ahí para acá no tiene historia ese café, ¿verdad? Es correcto, entonces, que es parte de nuestra labor, bueno, Sí. darle nombre, darle esa historia, ¿no? Al Y café. reconocimiento al productor. Así es. Entonces, bueno, volviendo a esa parte, pues fue un poquito autodidacta. Aprendí mucho inicialmente, por ejemplo, cuando me invitaron a la primera competencia mexicana de baristas, ¿no? Por ahí en el año 2002. De pronto... O sea, fue la primera vez que en México hubo una competencia de veras de baristas. Es correcto, sí. Por ahí en el año 2000, creo que inició la primera competencia con algunos países nórdicos, ¿no? Por ahí iniciaron ellos. Sí. Entonces tenían un par de años nada más que habían hecho una competencia mundial, ¿no? Lo que es la World Barista Championship. Sí. Y de alguna manera los organizadores de la competencia mexicana de baristas, pues tenían relación con ellos, tal vez comercial, ¿no? Y los invitan y bueno, se forma la competencia mexicana de baristas. Obviamente son cosas que luego te enteras, ¿no? ¿Que tú ganas? Que me toca ganar. ¿Tú ganaste la primera? Yo gané la primera competencia mexicana de baristas, así pues ya un ratito. Sí. Pero bueno, pues tuve la fortuna de que traía los conocimientos necesarios, o sea, vamos, no llegué con yo sé más, simplemente hice lo que sabía hacer. Como te dije, no sentía yo esa diferencia. Sí. Ya estando ahí, pues me di cuenta, ¿no? De un montón de cosas y por supuesto presté atención a muchas otras, ¿no? Nos dijeron esto es clave, pero probablemente fui el único que presté bastante o lo suficiente atención a esos detalles, Sí. ¿no? Y entonces eso me dio un escalón de aprendizaje súper importante. ¿Por qué? Porque en esa primera competencia nos dieron un curso, nos dieron un pre, ¿no? De lo que se trataba. Después vinieron algunos cursos con los años, ¿no? Trajeron la misma organización, trajeron algunos baristas campeones o subcampeones a nivel mundial con otros conocimientos y con otra experiencia. Entonces esto dio más retroalimentación. Vinieron talleres, me invitaban a dar talleres por parte del INCA, ¿no? Creo que era el Instituto Nacional de Capacitación Agraria, algo así, ¿no? Por parte de la Zagarpa, donde había talleres para productores sobre el proceso en el café, el beneficiado, y yo tenía que entrar con la parte de la barra, la preparación, las bebidas. Entonces hubo ahí mucha retroalimentación. Había talleres de catación en todos esos cursos que fui dando a lo largo del país, sobre todo en zonas productoras, en Veracruz, en Chiapas, en Puebla. Y bueno, pues fui aprendiendo, ¿no? Voy al Campeonato Mundial en el 2003. Antes de que platiques esto, para que nos quede claro, ¿en qué consiste un campeonato? ¿Qué hace un barista en un campeonato de este tipo? Ok. Pues es complejo decirlo en pocas palabras, o sea, porque de pronto esa pregunta me lo hace muchísima gente. Oye, ¿en qué consiste o con qué ganas, no? Realmente se busca... Hay que convencer a un jurado de que haces un buen café expreso. En términos muy generales, sí. Pero vamos, lo que se busca es premiar no solo al café, sino en este caso al barista, pero debe de haber una correlación, o sea, debe de haber una congruencia, ¿no? Ah, ok. Uno como barista, a grandes rasgos, va a presentar 4 bebidas de espresso. Hoy en día ya evolucionó, sí, ha habido muchos cambios. 4 bebidas con leche, que es espresso con leche, y 4 bebidas de especialidad. Estas bebidas de especialidad pueden enfriar, pueden ser calientes, pero como ingrediente principal debe de tener al menos un espresso, ¿no? Eso es súper importante. Hay patrocinadores, hay una marca que representa al equipo, la máquina espresso, molinos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que hacer en un lapso de 15 minutos. ¿Incluye lo del conocido como art latte? ¿O esa es otra parte? Puedes incluir esta parte, que es la decoración de la bebida con leche, pero ya existe actualmente una competencia de arte latte. Especializada en eso, ¿no? Entonces, es una especie de show, presentación del barista de una manera muy profesional, donde debes de conocer. Ahí realmente lo que se busca es que el barista tenga verdaderos conocimientos del café que está presentando. Ok, perfecto. O sea, es mucho más complejo. Claro, es súper complejo. Más complejo. Muy complejo, que tiene que ver desde el origen de ese café, el productor, por qué pasó esa semilla, el beneficio, el tostado, cómo se tostó. O sea, una competencia completa. Muy completa realmente, ¿no? Entonces tú ganas aquí y te toca ir al Campeonato Mundial. Al Campeonato Mundial en el 2003 en la ciudad de Boston. Sí. Y pues también fue muy, muy buen aprendizaje. Por ahí quedé en el lugar 15 del mundo. Sí, del mundo. Entonces estuvo bastante bien.
Por ahí, bueno, por cuestiones en ese entonces, de las reglas, la logística, qué sé yo, bueno, se volvió a hacer otra competencia en el mismo 2003 de baristas. Yo estuve como apoyo en la parte del evento, nada más, no competí, no permitían competir al campeón anterior. Fue una regla que duró ahí unos años. Y O sea, no puede ser otra vez campeón. No podía ser campeón. Qué barbaridad. Pero, qué barbaridad. Bueno, pues, en ese momento dices, bueno, pues está, y con prácticamente 21 años, ¿no? Sí, pues. Pues sí, como sea, ¿no? Ya soy campeón, ya fui al mundial. Sí, claro. Pero la verdad es que no me quedé con las ganas y nuevamente en el 2004 vuelvo a competir y pues vuelvo a ganar nuevamente el campeonato nacional. ¿Eres bicampeón nacional? Soy bicampeón nacional, es correcto. Y y pues vuelvo a ir, ¿no?, al campeonato mundial. En ese entonces y hasta la fecha, las sedes de las competencias mundiales tienen que ver con un montón de factores, sí, logísticas, claro, etcétera, países productores, digo, algunos no, la verdad es que no. O ciudades importantes. O ciudades importantes en la escena del café, pues se habían hecho en Europa o en América, Estados Unidos, ¿no? En ese entonces. Hoy en día hasta, bueno, ha habido en Colombia, y en muchas otras partes del mundo, ha habido en Australia, en Japón, ¿no? Y bueno, en Europa en general, ¿no? Entonces, como dato curioso, el año que no competí, que, bueno, no puedo decir que si hubiera ganado o no, probablemente, el campeón se fue a Trieste, Italia. Entonces, no conocí Italia. Sí. Y me tocó ir a Estados Unidos otra vez, cuando gané la segunda vez, a Seattle, ¿no? Una ciudad muy bonita también, por cierto. Un mercado importantísimo del café. Desde luego, ¿no? Desde luego. Y bueno, pues esa vez no me fue tan bien, o sea, quedé como en el lugar 29, por ahí. Digo, igual eran como de 45, ¿no? Tampoco es que quede en el último, pero bueno. Tampoco fue tan mal. Claro, entonces estuvo también muy interesante. Entonces, bueno, esto se suma a mi experiencia, conocimiento, empiezo a hablar de experiencias con otros baristas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se fue sumando a mi formación. Me siguen invitando a dar cursos, de barista, obviamente sigo aprendiendo sobre catación, sigo aprendiendo sobre tueste. Entonces fue de la mano, no fue como hoy en día que yo doy cursos y bueno, pues doy todas las herramientas a mi disposición a los clientes para que puedan aprender, ¿no? Y es un poco más fácil. Lo que a mí me tomaba unas semanas, un mes, al cliente le toma unas horas, unos días. Pero tengo que hacer un segundo corte. Ahora que regresemos, me gustaría que todo ese conocimiento que has adquirido nos ayudes a entender qué es un buen café. ¿Te parece? Desde luego, claro que sí. Bueno, pues aquí continúo con Pedro Gómez, experto en el tema del café, un profesional del café, un experto que conoce el tema del café tanto desde su origen como desde el proceso del tueste, de las mezclas y por supuesto que tiene una de las mejores manos que existen en México para preparar una bebida como debe ser, como debe hacerse un buen café, un buen espresso, un buen cappuccino, un buen latte. Y que bueno, toda esta experiencia la ha puesto al servicio de quienes somos aficionados a esta maravillosa bebida. Pedro, pues, lo estabas platicando, pues te fuiste formando primero como autodidacta y luego a través de los intercambios con algunos profesionales, con instituciones, etcétera. Y bueno, ahora toda esa experiencia que tienes, ayúdanos a los demás a entender ¿qué es un buen café? Bien. En términos generales, o sea, puedo decir dos cosas, ¿no? Algo muy básico. Un buen café va a ser simplemente el que te gusta, ¿no? Pero no quiero caer nada más en eso porque... Sí, porque ya hay parámetros, digo. Obviamente, o sea, desde luego. A mí me puede gustar unas cosas muy malas, pues, pero o sea, ya de alguna manera es una industria que ha ido generando parámetros pues, para entender qué es un buen café. Sí, desde luego, ¿no? Se busca hoy en día, y podemos decir que tal vez con lo que está un poco de moda en la actualidad, ¿no? Y sumado a que cada vez tenemos un mayor conocimiento sobre el café, sobre el tostado, sobre la preparación, etcétera, ¿no? Incluso hay rangos de cantidades de gramos de café en relación a agua, cantidad de partículas por millón, de sólidos solubles en el agua, etcétera, ¿no?
niveles de acidez, ¿no? Incluso, bueno, hay varios estándares de calificación, tanto en una catación tradicional, donde se le puede dar un puntaje al café, una catación en espresso, o simplemente probarlo en diferentes métodos de extracción, ¿no? Entonces, sigue siendo un poco ambiguo, pero finalmente lo que se busca hoy en un café es que tenga un equilibrio, un balance entre algunos puntos, ¿no? Como puede ser la acidez, la dulzura, el amargo, ¿no? Sí. Básicamente, ¿qué tan equilibrado está ese café? Entonces eso se le conoce como el balance, ¿no? Entre la acidez, entre lo dulce, entre lo amargo. Entonces eso es muy importante. El cuerpo, por ejemplo, también es súper importante, que eso tiene que ver con la densidad de la bebida, qué tan equilibrado está, que no es una bebida aguada, o que sea una bebida demasiado pesada, o que pueda tener algún defecto, que esté salado, que esté astringente, algún daño, que esto tiene que ver con el beneficiado o incluso en el tostado. Entonces se buscan todos estos aspectos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, parte de la tendencia es que los tuestes cada vez son un poquito más ligeros. Contrario a lo que se creía de que entre más oscuro quedara era mejor, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que el café debe ser amargo, fuerte, oscuro, negro, como la noche, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues no necesariamente, ¿no? Es una cuestión de gustos. Obviamente se pueden y se siguen manejando tuestes oscuros, pero ahora, hoy en día, tuestes oscuros bien trabajados, bien manejados. No quemados. No quemados, donde el café se ve todo negro, oscuro, brilloso, ¿no? Como carbón o brilloso, y que sobreexpones los aceites. Esto hace que el café se vuelva rancio más rápido, se degrade mucho más rápido, ¿no? Entonces ahora estos tuestes medios, donde se va a resaltar más la dulzura, vamos a encontrar notas. Vamos, hay un montón de aromas del café. Hay una caja que es la nariz del café, o está el Flavor Map hoy actualmente, ¿no? Con más de 100 aromas o sabores del café, que van de la mano el aroma y el sabor. Entonces vamos a encontrar desde frutales, cítricos, nueces, caramelización. O sea, hay un montón de gamas de sabor café, avellanas, chocolates, hasta las frutas más exóticas, ¿no? Que te puedas imaginar. Entonces, finalmente todo esto puede englobar a un buen café, y existen escalas de puntajes para poder clasificarlo, ¿no? Y de acuerdo al puntaje, el café, vamos, hay cafés que pueden estar tan caros como un café ya tostado, en verde, ¿no? Antes de procesarlo. Antes del proceso, sí. Así es, entonces, y bueno, está la oferta y la demanda, que esto puede hacer que el café obviamente incremente su valor en el mercado. Y obviamente estamos hablando del grano y del grano ya tostado. Pero obviamente la otra parte fundamental pues es la mano que lo prepara, ¿no? Donde también, digo, las técnicas se han ido adecuando, se han ido ajustando, pues para ir generando un estándar de buenas bebidas, ¿no? Que es lo que hace precisamente el barista profesional, ¿no? Es correcto. Pues podemos tener un excelente café, pero pues sin la preparación echarlo a perder, lo echamos a perder, ahí le dimos en la torre y pues bueno, o sea, pues ahí quedó, ¿no? El buen café. O igual, el barista es muy bueno, pero el café no es tan bueno, y bueno, pues tampoco se puede hacer mucho. Entonces, yo he escuchado que dices que es una mezcla entre mezcla, máquina y mano, ¿no? Es lo que tú dices de lo que genera un buen café, ¿no? Sí, y en este caso sería el molino, ¿no? O molido. O sea, es una mezcla, digamos, estamos hablando del buen grano bien tostado, ¿no? Es correcto. La máquina, pues obviamente también necesitas una buena cafetera. En este caso se refiere al método de preparación, ¿no? La máquina. Que no necesariamente tiene que ser una máquina profesional de espresso, puede ser cualquier casera, método de hacer, ¿no? Hasta una cafetera de las que tenemos en casa con filtros de papel, ¿no? Es correcto. La otra dice es el molino. El molino o molido, así es. O sea, que hay que saber qué tan grueso, qué tan delgado dejamos el grano, porque también depende de eso el sabor que vamos a obtener en cada método, ¿no? Un molido adecuado pues va a hacer una correcta sinergia entre la máquina o el proceso, pero un molido inadecuado, demasiado fino, va a ser una sobreextracción probablemente, o demasiado grueso, va a quedar demasiado aguada la bebida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el molido y finalmente la mano, que es el que determina, es el preparador, esta sinergia entre la máquina, el método de preparación, pues, y el molido, ¿no? Y obviamente el café, ¿no? La selección del café. O sea, es un conjunto, ¿no? Porque nos pasa hasta en la casa, hasta en la oficina, que dice, oye, pues es que un día me sabe el café de una manera y otro día me sabe otra. Pues es que la mano también determina mucho, que
Ahí ves que agarran la bolsa y ahí le echan al tanteo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues obviamente no esperes. Hoy en día hay parámetros, por ejemplo, muy recomendables que se pueden utilizar para que no te pase eso. Cuando me preguntan, oye, ¿cuánto café puedo utilizar? Pues yo les digo, bueno, en casa casi todo el mundo tenemos una licuadora, pues puedes medir la cantidad de agua. Es recomendable tener una cuchara medidora, que por lo general se consiguen fácil, ¿no? Sí. Pueden ser de sobre 10 gramos en promedio. Sí. Y bueno, por ejemplo, un estándar muy utilizado oscila entre los 55 gramos de café por litro hasta 70 gramos de café por litro, ¿no? Algunos utilizan un poco más. Entonces, yo me voy muchas veces a una media, 60 gramos de café por un litro. De tal modo que si voy a hacer medio litro, 500 mililitros, pues utilizo 30 gramos de café, ¿no? Es una proporción. Esto aplica mucho a métodos de filtrado en agua, prensas francesas, en una ollita, más o menos. Sí. ¿Has visto una evolución? Decíamos hace rato, te decía que de alguna manera tú fuiste un pionero en este mundo de la especialización del café, pero pues de nada sirve si el público, si el consumidor no evoluciona. ¿Tú has visto una evolución del consumidor en estos años en que entraste y te desarrollaste y has llegado a donde has llegado en el mundo del café? Sí, definitivamente sí ha habido una evolución, pero de pronto como que, no sé, ciertas marcas fuertes, grandes a nivel mundial, pues como que sus estudios de mercado dicen, bueno, la mayoría de la gente toma el café así, y de pronto, bueno, yo me he encontrado, ¿no? Pues a marcas importantes que siguen sacando cafés sobre tostados, muy amargos. ¿Y qué nos pasa? Que pues los clientes de pronto es muy común que el café sabe ácido o siento que el sabor no me sabe amargo, ¿no? Pues porque tienen esa idea, ¿no? Sí, el café quemado. Ajá, entonces, pues, ¿qué pasa? Que estas empresas pues siguen sobretostando el café, ¿no? Pero sí ha evolucionado, definitivamente. Sí. Porque obviamente ya llega gente ya pidiendo un buen café. Ya van más a las cafeterías y hay un montón de cafeterías ya por toda la ciudad, ¿no? Y bueno, en todo el país, definitivamente. Y ya hay un público que, digamos, ya se anima a probar, a experimentar, que no se queda, porque yo recuerdo antes, pues la gente nacía, crecía y se moría pidiendo el café el mismo toda la vida, ¿no? Claro. Y ahora hay gente que sabe que hay alternativas y va y las prueba y las conoce y digamos, experimenta más que antes, ¿no? Desde luego. Platicando un poquito más de lo que estoy haciendo, pues ahora en Taller de Espresso. Sí. Pues que es un negocio que tuve la fortuna de formar con unos socios, ¿no? Ahí, saludos a Arturo, por cierto. Arturo García. Arturo García, sí. Pues resulta que llegan los clientes, por ejemplo, tenemos un pequeño expendio de café y un espresso, un capuchino. Sí, tenemos de Chiapas, tenemos de Veracruz, tenemos de Oaxaca o tenemos nuestra mezcla espresso. Entonces ya no es este café, ¿no? Incluso a los clientes a los cuales les vendemos café para sus cafeterías o negocios, les decimos, no tengas miedo de pronto a cambiar otro café de toda la gama, más de 12 variedades de cafés y procesos que tenemos, porque de pronto sí se tenía ese temor, ¿no? Es que es el café y si se lo cambio a mi clientela, no, hoy en día el cliente gustoso, ¿qué tienes en el molino? ¿Qué tienes nuevo? ¿Qué tienes nuevo? Sí, no, el mercado pues se ha abierto, ¿no? Esperemos un día que se abra un poco más y tener más opciones de poder tostar cafés también de otras partes del mundo, ¿no? Sí, pero esto abre obviamente, digamos, tiene que ir de la par la evolución del consumidor, ¿no? Digo, tampoco... Es correcto. Igual tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí de alguna manera se empieza a notar que ya, y ni siquiera dirías entre el público joven, creo que es un público de todas las edades que ya está haciendo de esa afición que tiene el café una afición de veras en las que se involucra más, conoce más, pregunta más y quiere saber más de cómo disfrutar esta bebida que yo decía al inicio, pues nos acompaña en los mejores momentos de nuestras vidas. Pero tengo que hacer un último corte y ahora que regresemos me gustaría que me platicaras precisamente qué es lo que estás haciendo ahorita. Muy bien, ¿te parece? Muy bien, sí, bueno, claro. Ahorita regresamos. Pues seguimos aquí platicando de esta maravillosa bebida que es el café y bueno, pues me da gusto que estemos hablando de esto y aquí en este interrogatorio con un verdadero experto en el tema que es Pedro Gómez, un
Pues tú te convertiste, Pedro, en un referente en el país respecto al tema del café y eso no es fácil decirlo ahora. Ahorita nos platicarás más detalles, pero bueno, pues pasaste de ser un barista bicampeón nacional y competidor mundial a ser maestro de baristas y has sido maestro de campeones nacionales, o sea, de campeones o sea, has formado a nuevos campeones, pero luego te hiciste un experto tostador, también has enseñado a otros a tostar, que es una maravilla también esa química, esa alquimia de convertir el grano verde en un buen grano aromático. Eres un catador reconocido, pero ahora también pasaste a ser juez y a hacer muchas cosas. Pero a ver, platícanos. Decías Taller de Espresso, desde 2011 se funda en Guadalajara, a tostar café, a capacitar baristas, a capacitar tostadores y ayudar a la gente que quiere hacer cafeterías o a una barra de café a que lo haga. ¿Cuál es tu chamba ahorita? ¿Es tostar, es capacitar, es preparar café? ¿Cuál es tu chamba actual? Pues bien, como bien lo todo. dices, pues sí, un poco de todo. Realmente, pues tenemos una empresa, tengo dos socios más y pues es Taller de Espresso, que inicia como ya una SA en 2011. Empezamos un par de años atrás, ¿no? Con otra marca y dejó de ser un negocio pequeño, por así decirlo, un changarro, digo, seguimos creciendo y se forma Taller de Espresso, donde efectivamente estamos tostando café, estamos capacitando, estamos asesorando, vendemos equipo, está esta parte del expendio, pero principalmente nos vemos como proveedores, ¿no? Proveedores de café para las cafeterías, los restaurantes. Entonces, pues es un poco todo eso. Actualmente soy el encargado del área de producción, o sea, lo que tiene que ver con el tostado. Constantemente estoy buscando café de diferentes partes de México, procesos, hablando con los productores, viendo el tema del precio, a ver, mándame las muestras, lo probamos. Ahí tenemos un tostador pequeño para el muestreo, que donde luego lo vamos a catar de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues me encargo de esa área. Y también me encargo del área de capacitación. O sea, tú te encargas de elegir, de buscar cafés, de elegirlos, de escogerlos y de tostarlos bien. Sí, principalmente esa es como mi función, básicamente, pero los escogemos entre, pues obviamente, todo el equipo de trabajo, ¿no? Entre mi socio Arturo. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se busca decir, necesito un buen café? ¿Cómo se busca? Pues inicialmente empieza con una idea, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, hace poco que trajimos café de Puebla, no, pues en Puebla se produce café, no hemos traído café de Puebla, pues vamos a ver si podemos conseguir, ¿no? Entonces ya traemos la idea y empezamos a buscar en la web, con conocidos, conseguimos los datos, conseguimos el café, conseguimos las muestras, lo tostamos, lo probamos y decimos, perfecto, están estas opciones, cuál es la que nos gusta más y pues básicamente, ¿no? Obviamente pues se cata, ¿no? ¿De dónde más? Pues hemos traído café de manera constante de Chiapas, de por allá de la zona del Soconusco, ¿no? Dentro de la Biosfera del Triunfo. Hemos traído de Veracruz también, de Huatusco, hemos traído de Coatepec, hemos traído de Guerrero, una zona complicada, pero bueno, pues también tenemos ya, es uno de nuestros primeros proveedores de diferentes procesos, porque el café pasa por varios procesos, así a grandes rasgos, son cafés lavados, cafés naturales, despulpados. Entonces de Guerrero tenemos de los 3 procesos. Pero también hemos traído de Nayarit, por ejemplo, de Oaxaca, de Colima. Este año estuvo complicado ahí por la roya del café, que es una plaga. Entonces, y que bueno, afectó a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues ahora recientemente de Puebla, ¿no? Y dentro de estos estados, pues hemos manejado varios procesos, ¿no? Que esto actualmente, y entre la mezcla expreso, bueno, también tenemos un descafeinado, que es buenísimo, por cierto, es un café descafeinado de manera natural, por medio de agua,
agua y vapor a presión. Ya ¿no? sin químicos. Sin químico alguno. Entonces esto nos da un poco más de 14 variedades, ¿no? Y pueden ir en aumento, de pronto hay una que no habrá, porque bueno, finalmente Pues, es un todas las producto todas las cosechas orgánico. son- Sí, claro, y son limitadas, ¿no? La planta pues no tiene palabra de honor, ¿no? No, y tampoco no le vas a pedir que te estás sacando lo que no puedes sacar. Así es. ¿Tienes idea de a cuántos baristas has formado? ¿A cuántos has formado? Sí, pues esa es Claro. la palabra. Pues no, o sea, no, realmente nunca he hecho la cuenta, pero pues seguro a varios cientos. O sea, no sé si ya llegué a 1000 o miles, no lo sé, pero pues sí, seguro varios cientos. Sí. A lo largo de todos los años, no he dejado de dar curso por más de 16 años. Hemos dado capacitaciones, porque nos ha tocado grupos desde una persona a de pronto en un grupo, por ponerte un ejemplo, ahora dimos una plática, nos invitó a la Universidad de Colima, lo que es el área de turismo, Ajá. a una feria que organizaron en Comala, que fue la primera feria de café y cacao. Bueno. Entonces estuvimos hace un par de semanas, bueno, el fin de semana, antepasado. Y bueno, pues simplemente en la plática que me tocó dar fue un pequeño taller, de hecho. Sí. O sea, fue un taller de la barra de café, lo que hacemos, cómo Pero lo fue tostamos. grupal. Fue un grupal, sí, y eran alrededor de 40 personas, ¿no? ¿Serás de los que más han formado baristas en México? Probablemente, probablemente como barista en su momento independiente. Sí. Sí, digo, pues ahora tengo una empresa, pero yo creo que sí. O sea, digo, no me atrevo a asegurar porque pues no estoy seguro, no hay un contador ahí, pero, Sí. pero pues muy probablemente sí, ¿no? Digo, obviamente hay otras empresas que capacitan a un montón de gente, Sí. pero sí, yo creo que sí. Sí, porque yo creo que, digo, a veces uno comenta en cafeterías y, No, sí da Pedro gusto. fue mi maestro. Y, Sí, da gusto que de pronto, o me pasó que alguna vez, por ejemplo, que trabajé en un lugar, oye, necesitamos hacerte un video para que se siga capacitando la gente. Y yo, pues bueno, pues yo di un curso a la cámara y alguna vez ya caminando por la calle me saludaba, o sea, me pasó como 2 veces, me Ajá. saludó un chavo y pues, le dije, bueno, seguramente le di un curso Sí. y le he dado tantos que no me Se te acuerdo. olvidan. Sí, claro. Y no, es que fue en un video, entré a trabajar a este lugar. Y yo, mira. Con razón no me acordaba de ti. Claro, ¿no? porque realmente no se me olvidan Sí. las caras, el nombre sí. Y obviamente ya tú, digamos, pues tú tienes ya un nombre, ya un renombre en esto, ya te ha llevado ahora a ser juez. O sea, fuiste competidor Claro. en la primera y tercera competencia nacional de baristas, campeonato nacional de baristas, pero ahora ya estás del otro lado. Sí, es Ahora ya te toca correcto. ser juez. Pues fíjate que tuve la fortuna, me habían invitado hace algunos años y de ahí pude haber sido un par de veces más a ser juez y por cuestiones ahí entre trabajo y de salud no pude ir. Y bueno, este último año que acaba de pasar en septiembre, Sí. este, Que se hace en la Ciudad de México. exacto, la 15ª competencia nacional de baristas, me invitaron nuevamente y bueno, pues tuve la fortuna de ir como juez para la competencia nacional y bueno, pues me di cuenta, nunca había sido, entonces me di cuenta de un montón de cosas que conocía, pero desde el otro lado, ¿no? Entonces ahora llegué, ahora sí que, perdón la expresión, pero ahora sí que revitalizado, ¿no? Con otros conocimientos, ¿no? Súper interesante. Y pues te das cuenta de que este círculo del aprendizaje es infinito, Es eterno. ¿no? Es eterno. Es permanente. Sí, así es. Oye, Pedro, y obviamente, pues si no te acuerdas cuántos baristas has formado, pues obviamente hay algo imposible que es pensar cuántos cafés expresos has hecho en tu vida. Pero no, obviamente no quería preguntarte cuántos has hecho en tu vida porque entiendo que es absolutamente absurda la pregunta. Pero más bien lo que te quería preguntar es, cuando haces hoy un café expreso, cuando haces un latte, cuando haces un cappuccino, cuando haces una figura de decoración en un latte, ¿te sigue emocionando hacerlo? No, por completo, o sea, desde luego. Hoy en día, a veces estoy un poco frustrado en mi trabajo, o sea, lo disfruto. Sí. Tengo la fortuna que pocos tienen, ¿no? De llegar a su trabajo y de hacer lo que realmente les gusta o les apasiona. Es una ¿no? maravilla. Sí, sí, claro, es divertido, ¿no? O sea, entonces,
Mi trabajo es divertido. Y un negocio tan bonito como el café. Sí, pues. claro. Entonces, no, por supuesto, o sea, que llegue un café, a ver, lo quiero abrir, ¿no? Mira, tenemos tanta relación incluso con los clientes, ahí quería algo comentar desde hace ratito, que de pronto incluso el cliente llega y, ¿de qué fecha es tostado, no? Imagínate, ya nos preguntan cuándo se tostó. Ah, qué maravilla. Que le ponemos. Ya se fijan en eso. Sí, claro. De pronto clientes que están en Estados Unidos o en Canadá, oye, ando en esta cafetería, ¿no quieren que les lleve café de tal? Sí, tráetelo, aquí te lo pagamos, no le hace, ¿no? Pues por ese gusto, ¿no? De probar otros cafés y no, como decimos ahí, no nada más clavarnos en lo que hacemos nosotros y ya. No. Nos encanta probar de todos. Entonces, por supuesto que me emociona todo ese tipo de cosas. Cuando llega un equipo, ¿no? Que vamos a usar, todo me emociona, ¿no? Y me frustra, uno de mis sueños a mediano, largo plazo, es hacer una barra de café y en el estar, aunque sea ahí unas horas al día, preparando café para todo el mundo, ¿no? Sí, porque sin duda yo creo que es pues toda la línea de producción de un buen café tiene sus etapas buenas. Digo, para el productor el sacar una buena cosecha pues debe ser una maravilla. Para ti escoger esa buena cosecha pues debe ser una maravilla. Sacar ya el café tostado bien logrado, pues es una maravilla. Claro. Pero sin duda creo que la mayor satisfacción es cuando una persona bebe el café y dice, ¡uf, qué maravilla Claro. de café! Yo recuerdo, y alguna vez te lo comenté, que yo te anduve buscando en Guadalajara a dónde te ibas a trabajar, porque precisamente para mí ese toque tuyo de hacer el expreso pues era difícil de conseguir, ¿no? Entonces, claro, pues de alguna manera creo que es la última etapa y la etapa más clara cuando un cliente toma un café y No. esto es una maravilla, ¿no? Rápidamente, o sea, en Facebook una prima lejana, ¿no? Mira, aquí en su trabajo, ¿no? Mira, me manda una foto y veo las bolsas de taller de espresso, ¿no? Mira. Dice, mira, consumimos en la oficina de tu café. Yo, pues excelente. Y les dije a los compañeros que eres mi primo. Y no me creen, ¿no? Pues sí. Entonces, yo ni sabía, ¿no? Que ella, bueno, a través de la oficina nos conocía, ¿no? Entonces ya nos ha pasado ahora sí, ¿no? De esa manera, que ya te rebota la información de distintas maneras. Y eso es muy gratificante. Pues Pedro, te agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas ayudado a entender esta parte. El conocerlo de alguien que, repito, fue pionero en este mundo del café, en esta evolución, digamos, en esta etapa moderna del café en México, que fuiste campeón 2 veces, fuiste el primer campeón nacional de baristas, fuiste un competidor internacional, mundial, y que toda esta capacidad, todo este conocimiento, pues aquí está, disponible para quien quiera aprovecharlo y quiera conocer más el café. Obviamente te pueden buscar y te pueden preguntar y podrás asesorar. Y bueno, seguirás acumulando semana tras semana, mes tras mes, pues más números de baristas capacitados y más kilos de café tostados y más expresos hechos. Pues te agradezco, Pedro, la verdad es que nos hayas acompañado y que gracias, nos hayas Gilberto. dado un poco más de conocimiento de este maravilloso mundo y de esta maravillosa bebida. Pues muy bien, un placer haber estado aquí. Pues salud con cafecito. Salud. Gracias.